Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la ley de migración y de los derechos de los migrantes. Comenzamos. ¿Cuál es la situación jurídica de los migrantes en México? La situación jurídica de los migrantes en nuestro país puede variar dependiendo de distintos factores, como el origen, la procedencia, la intención de visitar el país o la necesidad de transitar el territorio nacional para hacer paso hacia otra nación. En general, los migrantes en México sin documentos son personas que están en calidad de ilegales. Sin embargo, la calidad migratoria puede regularse de acuerdo a lo que la documentación que presenten para conocer la procedencia, el origen, de dónde provienen y qué es lo que necesitan, si transitar, necesitan refugio, asilo o cualquier otra necesidad de la cual México pueda prestar auxilio o apoyo. En México existen leyes y reglamentos que regulan la migración y protegen los derechos de los migrantes, como la Ley de Migración y su reglamento, de la cual vamos a tratar hoy en este programa. Sin embargo, en la práctica la situación de los migrantes es sumamente difícil, complicada, golpeadora, inhumana, de maltrato, de falta de respeto a sus derechos humanos, no solo en México, sino su propia naturaleza, sino su propio origen, de donde provienen, vienen con actos violatorios a sus derechos humanos, a su libertad, a su libre expresión de las ideas, o simple y sencillamente porque en su país existe un caos político, económico y sobre todo de falta de oportunidades o empleos. En México, decía, hay leyes y reglamentos que protegen a los migrantes. Estas leyes, de acuerdo al derecho internacional, México establece protección, derechos y obligaciones también que tienen que cumplir los migrantes que se encuentren en territorio mexicano. Les voy a mencionar algunos de estos derechos de protección que tienen los migrantes, cosa que probablemente no conozca, pero se lo voy a sintetizar. Los migrantes tienen derecho a la protección contra la discriminación. Los migrantes tienen derecho a ser protegidos contra la discriminación y el acceso a los servicios públicos y al empleo. Tienen derecho a la protección contra las detenciones arbitrarias. Es decir, de acuerdo a su estancia en nuestro país, no pueden ser detenidos arbitrariamente. Se tiene que respetar su derecho de tránsito siempre y cuando se haya documentado e identificado a su ingreso al país y éste le haya permitido su estancia temporal en nuestro territorio nacional. Tienen derecho a solicitar refugio o asilo. Los migrantes tienen derecho a solicitar refugio o asilo en México si se encuentran en una situación de riesgo en su país, como las que menciono, que pueden ser por hambre, por necesidad, por persecución política, porque exista persecución a sus ideas o de pensamiento. Tienen derecho a la educación y a la salud médica en nuestro país, y para eso les vamos a explicar cuáles son las vinculaciones de las cuales México tiene a través de los tratados internacionales, que son varios, que históricamente ha tenido nuestro país para celebrar convenios y tratados, convenciones y pronunciamientos de carácter internacional que favorece a los migrantes en nuestro territorio nacional. Tienen derecho y obligación a respetar, por supuesto, las leyes mexicanas. Todo migrante tiene que sujetarse a las leyes y disposiciones de nuestro territorio nacional y tienen la obligación de respetársele los derechos humanos a todos los migrantes y ellos a su vez a respetar las costumbres, las tradiciones, nuestras leyes, nuestro marco constitucional. Es importante mencionar que las leyes y reglamentos existen en México para proteger a los migrantes. La situación en la práctica puede ser difícil, como hemos observado el escenario que ocurrió en Ciudad Juárez, donde ocurrió un incendio en una estación migratoria y donde decenas de migrantes perdieron la vida. Situación que, según sabemos, se está investigando por parte del gobierno federal y principalmente por la Fiscalía de la República y la Fiscalía Estatal
Aparentemente ya se generó una línea de investigación, se ha detenido al venezolano que inició el incendio en esa estación migratoria y al mismo tiempo algunos servidores públicos que pudieron haber participado o intervenido para evitar o brindar facilidades a los migrantes para que pudieran huir de la estación. Todo eso se está investigando, situación en la que no nos metemos, no opinamos, porque será la Fiscalía la que determine las líneas de investigación que habrán de suscitarse. Pero, ¿qué beneficios, qué dependencias participan directamente por parte del gobierno federal en la protección y cuidado, vigilancia, salvaguarda, protección de los migrantes en nuestro país? Pues, primeramente está el Instituto Nacional de Migración. Sí, el Instituto Nacional de Migración, que es una dependencia encargada de controlar el flujo migratorio en nuestro país y es el responsable de la emisión de visas y permisos de residencia, así como de la detención, deportación, evaluación que se encuentre en situación migratoria irregular en nuestro país. Otra dependencia involucrada es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Es la dependencia gubernamental encargada de la recepción, evaluación y otorgamiento de solicitudes a refugiados o de asilo político de los migrantes que lo solicitan a nuestro país. Está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es la dependencia gubernamental encargada de las relaciones exteriores de México, incluyendo la negociación de acuerdos y tratados internacionales sobre migración y la protección de los derechos de los migrantes en territorio mexicano en calidad de extranjeros. Está la Secretaría de Gobernación, la SEGOV, que es la dependencia gubernamental encargada de la política interior del país, incluyendo la atención y protección de los migrantes de México a través de su unidad de política migratoria, coordinada y que promueve políticas y programas para la atención de migratorios en nuestro país. Le siguen la Secretaría de Salud, le sigue la Secretaría de Educación, quien está al pie para orientar y asesorar a los migrantes en materia de salud en cualquier tipo de enfermedad, con el propósito de garantizar el derecho humano a la salud y, por supuesto, a la educación. Estas dependencias gubernamentales, todas las que acabo de mencionar, tienen una corresponsabilidad, escúchalo bien, corresponsabilidad del tema migratorio y por consecuencia no es posible atribuirle responsabilidades a una sola dependencia. La propia ley de migración establece con toda claridad y fue elaborada por el Congreso de la Unión a principios de 2011-2013 con distintas reformas y es una de las de mayor avanzada en nuestro país que le garantiza la estancia y sobre todo el trayecto de migrantes en nuestro país con el respeto estricto a los derechos humanos. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones jurídicas de los hechos que ocurrieron en Ciudad Juárez con relación al fallecimiento de estos migrantes en un lamentable hecho que ya tiene conocimiento toda la opinión pública nacional y mundial? A la fecha, encontramos que se está investigando sobre el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sigue en curso, se están estableciendo distintas líneas de investigación. Las autoridades correspondientes han señalado que los hechos están investigándose con mucha puntualidad y se hace una exhaustiva investigación de vigilancia de cada uno del cumplimiento o no de los protocolos. Y en cuanto a las posibles repercusiones jurídicas, si se llegara a demostrar que hubo negligencia o falta de precaución por parte de la gestión y mantenimiento de algún funcionario o servidor público, así como de cualquier otra persona que haya estado involucrada en los hechos, pues habrá de generarse alguna responsabilidad de carácter penal, que ya esperemos que la Fiscalía determine y proceda con las acusaciones o la vinculación a proceso de algunas personas que pudieran haber estado involucrados en estos lamentables hechos. Además, las víctimas o sus familiares podrían interponer demandas civiles para reclamar indemnizaciones por los hechos y prejuicios sufridos, como ya se mencionó recientemente.
Es importante destacar que cualquier acto, que cualquier acción o cualquier asunto o cualquier tema que garantice el respeto de los derechos humanos tiene que ser apegado a todo procedimiento, incluyendo a las familias, a los hijos, a los propios migrantes, y que se lleve a cabo esta investigación con profunda transparencia y rigurosidad, como lo establece los propios protocolos establecidos del sistema de justicia penal en nuestro país. Pero, ¿qué opina la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México de estos hechos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una entidad autónoma encargada de proteger, promover y defender los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la capacidad de recibir y atender denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya sea por parte de las autoridades o de particulares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos momentos acaba de emitir una firme recomendación y extrañamiento a las autoridades que pudieran haber estado involucrados y que no lograron realizar acciones de prevención y del debido cuidado para que este tipo de actos no se lleven a cabo en nuestro país y para ninguna persona y en ningún acto que atente contra la vida humana, no solo de los migrantes, sino de las personas que laboran ahí y las personas que tienen otro acercamiento con esas estaciones de migrantes. ¿Qué criterios internacionales, tratados y declaratorias de las que México ha participado protege a los migrantes? Yo se lo comento aquí rápidamente. México es parte de numerosos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que protegen a los migrantes que se encuentran en nuestro país. Algunos de los más importantes se los menciono: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Este tratado, adaptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, establece los derechos y protecciones a los que tienen derecho los trabajadores migratorios y sus familias, incluyendo el derecho a trabajar en condiciones justas y equitativas, a un salario igual al de los trabajadores nacionales y a la protección contra la discriminación. 2. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Esta convención, adoptada en 1951, establece los derechos y protección a los que tienen derecho las personas que huyen o son perseguidos en su país de origen y buscan refugio en otro país. México ha reconocido la importancia de esta convención y ha establecido un sistema de asilo para los solicitantes de este refugio. 3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, establece los derechos y libertades fundamentales a los que tiene derecho todas las personas migrantes, incluyendo sus familias. La declaratoria 5, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Esta declaratoria, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece los derechos y libertades fundamentales a los que tiene derecho todas las personas migrantes, desde cualquier estatus, de cualquier origen, de cualquier condición. México ha reconocido la importancia de esta declaratoria y se ha comprometido a proteger los derechos humanos de todas las personas en su territorio nacional. Y así podemos seguir analizando el tema. Ya advertimos que acaba la Comisión de Derechos Humanos emitir una recomendación y señalar que en el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda, en la que se señala deficiencias en la actuación de las autoridades, y hace una serie y firme recomendación para prevenir futuros incidentes similares. Las recomendaciones incluyen la necesidad de mejorar las condiciones de las instalaciones de detención migratoria o de estación migratoria y se garantice el acceso al servicio médico y psicológico por parte de las personas. Decíamos que México es uno de los países comprometidos con el derecho internacional y la comunidad internacional en proteger a los migrantes. De ahí que el gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador,
ha dado fiel y firme atención a los derechos humanos de los migrantes desde el momento que ingresan a nuestro país, cosa que ha sido criticada incluso con extrañamientos por parte de los partidos políticos y de la sociedad en general, pero algunos de nosotros o muchos de los que no estamos tan involucrados en este tema, desconocemos que la ley migratoria de nuestro país, aprobada en el año 2011-2013, con distintas reformas, obliga al gobierno de la República a crear políticas internacionales de las cuales ha realizado tratados y convenios para respetar la vida y los derechos humanos de los migrantes, como lo establecen distintas normas relacionadas con el tema. Pues bien, aquí queda en la mano de las autoridades de investigación, de fiscalía, que determine las causas de estos hechos tan lamentables que ponen a México en un punto muy delicado de la opinión pública. Sin embargo, lo que queremos es que, con base a las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en distintos temas violatorios a los derechos humanos, este hecho siente precedente para la no repetición, que no ocurran estos hechos en nuestro país que dañan, por supuesto, la imagen pública de nuestro país y, por supuesto, la vida, la integridad de inocentes, sus familias, como lo son las personas migratorias, nuestros hermanos migratorios, que con base al derecho internacional tienen y deben tener libre tránsito por cualquier territorio nacional, pero como lo dicen sus propias leyes, respetando los ordenamientos legales que señalan cada una de las entidades de Estado que se involucran en este hecho. Me dio mucho gusto saludarlos. Les pido, si les gustó el tema, nos apoyen y se suscriban en nuestro canal de YouTube y nos recomienden, porque estos temas van dirigidos a estudiantes, a litigantes y maestros de todas las universidades de México. Me dio mucho gusto saludarlos. Me quedo contigo. Soy el doctor Carlos Báez Montes.